Ya, ahí colócale. Muy buenas noches, querido docente. Nuestro grupo se compone de Nathan Peralvo, Juan Patricio, Stalin y Marlon González. Vamos a abordar la introducción de este caso y los sujetos de la sucesión, partiendo de lo dispuesto en el Código Civil ecuatoriano. En el caso que analizaremos, se trata sobre don Alberto Maldonado, quien deja un testamento en el que designa varios beneficios, lo que nos ubica en el contexto de la sucesión testada. Según el artículo 995 del Código Civil, la asignación testamentaria es aquella disposición hecha en un testamento para suceder al causante en sus bienes. Entre los sujetos beneficiarios mencionados en el testamento encontramos a Camila Maldonado, que es la hija menor de edad, a quien se le asigna una totalidad de los bienes. Esta es una asignación universal, pues abarca todo el patrimonio del causante. Joaquín, que es el nieto del causante, quien se le impone una condición para recibir una propiedad, configurando así una asignación modal. Pedro, el jardinero, quien se le asigna una cantidad de dinero como legado particular, y finalmente se menciona una fundación sin personería jurídica, lo que plantea dudas sobre la validez de dicha asignación. Ahora bien, para que una asignación testamentaria sea válida debe cumplirse ciertos requisitos, que tenga capacidad del asignatario. El artículo 1004 establece que toda persona a quien la ley no la prohíba pueda ser asignataria, es decir, debe tener capacidad para suceder. Determinación del asignatario, que en el artículo 1084 dice que la asignación debe hacerse una persona determinada o determinable y la existencia jurídica del asignatario. Aquí entra el análisis del caso de la fundación. Aunque no existe personería jurídica al momento del testamento, el artículo 1006 del Código Civil permite que se disponga una asignación a favor de una persona jurídica futura. En conclusión, todos los sujetos mencionados en el testamento deben cumplir con los requisitos de capacidad y determinación. Sigue, compañero, por favor. Sí, yo les voy a hablar sobre la voluntad del testador y la interpretación jurídica. La voluntad del testador es el principio rector del testamento, según el artículo 1095 del Código Civil. Debe respetarse siempre y no vulnerar las normas imperativas. No tiene que ser contrario a ley, como las asignaciones forzosas, por ejemplo. Los herederos mayores exclusivos impugnan en este caso un alegato de incapacidad mental del causante y una simulación, según la doctrina de Mesa Barros del 2014. La capacidad de testar debe analizarse conforme a situación concreta en el momento de la disposición, donde cualquier deterioro cognitivo debe probarse de manera estricta, según el artículo 999 del Código Civil. Además, la cláusula superdida en el legado a Joaquín al cumplimiento, perdón, de los estudios, el derecho de la conductiva y la persuasiva, según el artículo 1005, válido es posible contar en el derecho. El laudo. La voluntad de don Alberto debe primar, salvo prueba fehaciente, incapacidad o fraude, garantizando el derecho a la autodisposición post-mortem. La interpretación debe favorecer los cumplimientos de sus deseos dentro del marco legal. Se debe corregir el testamento para reconocer las asignaciones forzosas omitidas por juicio de forma. Se debe validar únicamente las disposiciones a favor del notario. En este caso, el notario no debe estar dentro del testamento que lo incluya por ser prohibidas por la ley sin afectar el resto del testamento. La cláusula modal debe respetar de don Joaquín es muy válida, mientras que sea factible el cumplimiento. Bueno, buenas noches. Yo les voy a hablar sobre las asignaciones forzosas. Bueno, en el marco del derecho sucesorio ecuatoriano, las asignaciones forzosas reguladas en los artículos 1227 al 1234 del Código Civil constituyen porciones hereditarias inalienables destinadas a los herederos legitimarios, como son los hijos. Bueno, el artículo 999 contempla el derecho de transmisión, permitiendo que los herederos de un asignatario fallecido, antes de aceptar o repudiar la herencia, puedan asumir su posición jurídica y acceder a dicha herencia. Asimismo, el artículo 1177 establece el derecho de acrecer, que faculta a los coasignarios a recibir la parte de aquel que no puede o no desea heredar, garantizando asimismo un reparto íntegro. Finalmente, el artículo 1230 prevé la impugnación testamentaria cuando no se respetan las porciones legítimas.
resguardando los derechos de los herederos forzosos frente a disposiciones testamentarias lesivas. Bueno, yo les voy a hablar sobre la figura del albacia, ¿sí? El albacia es la persona designada en un testamento para cumplir la voluntad del testador después de de su fallecimiento. Según el Código Civil ecuatoriano, en el artículo 1293, el albacia actúa como un ejecutador testamentario encargado de administrar y distribuir los bienes conforme las disposiciones del testamento. Puede custodiar los bienes hereditarios, distribuir también los mismos conforme a lo dispuesto en en el testamento. Adicional a eso tenemos otra figura que es el albacia fiduciario, que según el artículo 1332 del Código Civil, el testador puede hacer encargos secretos y confidenciales al heredero, al albacia y a cualquiera otra persona para que se invierta en uno o más objetos que sean lícitos, una parte de bienes que pueda disponer libremente. Por ejemplo, en el caso planteado de don Alberto Maldonado, nombra un albacia fiduciario para ejecutar instrucciones secretas, lo que exige un compromiso adicional de reserva y fidelidad. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, la verificación del cumplimiento de modos y condiciones. El legado a Joaquín está condicionado a finalizar sus estudios en Derecho. El albacia fiduciario debe verificar el cumplimiento de esta condición antes de hacer efectiva la asignación. Las instrucciones secretas deben ejecutarse respetando siempre la ley y los derechos de los herederos forzosos. Por ejemplo, en el artículo 1333 indica que los encargos del testador que se hagan secretos deben cumplirse según y deben estar sujetas a unas reglas que indica este mismo artículo, que como un ejemplo rápido les puedo indicar que debe ser asignado o designarse en el testamento de manera clara la persona que va a ser o va a incurrir como albacia fiduciario. Este, por ejemplo, no puede favorecer intereses propios ni de terceros en detrimento, ni herederos legítimos o legatarios. Por ejemplo, la participación del notario Luis Villacrés como beneficiario contraviene el artículo 1089 del Código Civil, en la que indica que no vale disposición alguna testamentaria en favor del notario que autoriza el testamento o del empleado que haga veces de tal, o personas que sean cercanas al notario, lo que puede incurrir a una nulidad parcial del testamento. Adicional también en el ejercicio indica que en el juicio de nulidad por una supuesta incapacidad mental, el albacia puede ser requerido para rendir informes o defender la validez del testamento dentro del marco de sus funciones. Ahora, la reflexión que mantenemos de todo lo que hemos conversado, profesor, es que la sucesión testamentaria debe guiarse fundamentalmente por el respeto a la voluntad del testador, quien ejerce su derecho legítimo a disponer de sus bienes para después de su muerte, poder distribuirlas dentro del marco legal, respetando las normas que protegen a los herederos forzosos y la equidad sucesoria. La ley no pretende sustituir la voluntad del testador, sino al contrario, es garantizar que ésta se cumpla en armonía con los principios de justicia y protección familiar, como ocurre en los casos de asignaciones forzosas o la incapacidad de disponer sobre ciertos bienes en perjuicio de la familia. Aquí también entra lo que es el albacia y el albacia fiduciario, que tienen la responsabilidad ética y jurídica de materializar la última voluntad del causante, interpretándola conforme a su espíritu, pero siempre sometidos a la ley. Eso sería todo. Que tenga una excelente noche. Muchas gracias.